bomba de protones fueron más costo efectivos. Y ya, gracias. Siguiente punto, mi compañera Diana Reyes nos va a hablar un poco de la eficacia de la cirugía antirreflujo y las complicaciones de la misma. Adelante, Diana. Gracias, compañera. Bueno, yo les voy a hablar primero sobre la eficacia de este manejo quirúrgico. Siguiente. Como lo dijo mi compañera anteriormente, la idea de una cirugía es aliviar los síntomas típicos de reflujo, como la pirosis, la regurgitación de ese contenido gástrico y también duodenal, y la disfagia. En más del 90% de los pacientes, luego de intervalos de seguimiento de 2 a 3 años, esto se resolvió, se alivió con una cirugía, y en el 80 al 90% de un seguimiento más tardío, de 5 años o más, también se alivió. Sin embargo, si contrastamos esos resultados con el tratamiento médico, a pesar de que ambos mejoran los síntomas, eh, la, el tratamiento médico aumenta, la cirugía puede aumentar más el riesgo de disfagia y los síntomas de distensión, conocidos como síndrome de bloating, 3 veces más que el tratamiento médico. Siguiente. Entonces, como lo dije, el objetivo del tratamiento quirúrgico del reflujo gastroesofágico es aliviar estos síntomas restableciendo la barrera gastroesofágica. Hay evidencias que sugieren que la fonduplicatura laparoscópica aumenta el éxito del tratamiento en comparación con el tratamiento médico en los adultos que tienen acidez estomacal refractaria a los inhibidores de la bomba de protones y relacionadas con el reflujo. Entonces, la dificultad de lograr esos objetivos, de aliviar estos síntomas de estos pacientes, es lograrlo sin causar disfagia ni otros efectos colaterales adversos que pueden tener las cirugías. Entonces, siguiente, a continuación, estos son los efectos colaterales que he mencionado. La disfagia, producto de la presión que hace la fonduplicatura, la cirugía, a esa parte abdominal del esófago, es algo común que se puede encontrar, pero resuelve usualmente de 3 a 12 meses en estos pacientes que se someten a cirugía. Sin embargo, pueden persistir en un pequeño número de pacientes, en 5% de los pacientes. También puede aparecer el síndrome de bloating, que es nada más y nada menos que la incapacidad de eructar o vomitar, en donde los gases se van a acumular en la cavidad abdominal, y esto puede aparecer dentro de los primeros 3 a 6 meses luego de la cirugía, pero en más del 80% de los pacientes va a resolver a plazo de un año. También puede aumentar las flatulencias, pero se va a resolver cuando entonces ya se logre disminuir la dilución del aire y que cuando se logre ya eructar. Siguiente. Entonces, si comparamos la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica, encontramos que en ambas podemos obtener resultados similares a 5 años en cuanto al alivio de los síntomas del reflujo. Sin embargo, hay diferencias significativas entre una técnica y otra. Por ejemplo, en la cirugía abierta, nosotros vamos a tener que, primero, los casos en reintervención, es decir, en las cirugías que hay que volver a operar es mayor, en 34.8% versus 15% en las cirugías laparoscópicas. El alivio de la regurgitación es un poco mayor en cuando utilizamos la técnica laparoscópica. Y otro punto importante aquí es que al hacer una cirugía abierta, nos corremos el riesgo bueno, no se corre el riesgo, sino que hay un mayor periodo de recuperación del paciente porque se abre el abdomen. En la cirugía laparoscópica, pues esto se reduce, es bastante conservador. Entonces, si no hay diferencias significativas también en el uso de inhibidores de la bomba de protones que se puedan necesitar después de la cirugía. Tampoco hay diferencias significativas en la salud general, en la calidad de vida. Sin embargo, esto es importante hacer el énfasis, pues que se prefiere por esta razón la cirugía laparoscópica. Siguiente. Entonces, ¿cuáles pueden ser las complicaciones que desarrollen los pacientes que se les realiza cirugía laparoscópica? Pueden, aparte de tener la distensión abdominal, la disfagia,
Puede ocurrir lesión o perforación gástrica o esofágica, puede haber lesión esplénica, puede haber hasta neumotórax, sangrado, fiebre, infecciones de herida, pero realmente estas complicaciones son muy escasas, o son muy raras, y este procedimiento en general tiene una baja mortalidad y complicaciones. Una mortalidad a 30 días siempre menor del 1%, sin importar la edad del paciente. Igual a las complicaciones no llegan a ser tan significativas en los pacientes. O sea que es algo seguro. Siguiente. Ajá. Entonces la prevalencia de las complicaciones también depende de la técnica quirúrgica que se elija. Mi compañera explicó la fonduplicatura total o de 360 grados de Nissen. Sin embargo, hay otras técnicas quirúrgicas que son fonduplicaturas pero parciales, que en vez de abarcar 360 grados del esófago, abarcan 180. Por ejemplo, la parcial anterior, fonduplicatura parcial anterior o de Dor, que hace un esfínter externo, pero a 180 grados del esófago. Eso, y también la de la parcial posterior, que es la de Tupet, que hace un cierre de 170 grados aproximadamente. ¿Cuál es el beneficio de este cierre parcial? Pues que se ha visto en algunos estudios que hay una menor incidencia de los efectos colaterales que mencioné anteriormente, como el síndrome de Blotting, debido a que hay una mejor, o sea, está cerrando parcialmente, está ejerciendo menos presión y hay una menor distensión, o sea, hay mayor paso de gas de un lado a otro. Sin embargo, la disfagia en ninguna de las técnicas parciales mejoró. No se muestran beneficios significativos con respecto a la fonduplicatura de Nielsen en ninguna de las parciales. Entonces, en la única que se notó una mejoría significativa de la disfagia fue la fonduplicatura parcial anterior, que cerraba solamente con 90 grados. Sin embargo, esta no se recomienda realizarla porque está asociada a un mayor reflujo recurrente. Entonces no estás haciendo nada, estás sacrificando que el paciente no tenga disfagia, pero estás ocasionándole un reflujo recurrente. Siguiente. Bueno, esto es una imagen en donde ahí artísticamente se puede ver dibujado en la imagen, en el panel A, está el trago de bario, se observa cómo se disminuye el paso por donde está aplicado la fonduplicatura o la presión que está haciendo, como que se ve en el panel B. Eso es una fonduplicatura de Nissen completa, de 360 grados, que ya le explicó mi compañera. Las imágenes de al lado, de abajo, la del panel E y el panel F, muestran una complicación que le voy a hablar más adelante. Siguiente. Ok, entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, pero con esófago de Barrett? Entonces, hay estudios viejos que sugieren que estos pacientes se pueden beneficiar debido a que el esófago de Barrett no es más que es la forma severa del reflujo gastroesofágico. Hay un estudio que incluyó a 101 pacientes tratados con 20 miligramos de omeprazol 2 veces al día versus la cirugía de Nissen abierta, que al seguimiento a 6 años se obtuvieron resultados similares en control de los síntomas, pero en los pacientes tratados con fármaco en 20% desarrollaron o persistieron con esofagitis y estrechamiento. Entonces, 3 al 7% de los pacientes que se operaron no tuvieron estos resultados. Además, se sugiere que la terapia quirúrgica para eliminar el reflujo gastroesofágico, el reflujo gastroesofágico parece ser superior a la terapia médica en la prevención del esófago de Barrett, claro, porque se expone menos al esófago al contenido gástrico y duodenal y su progresión pues, al cáncer invasivo. Entonces, hay varias discusiones, pero hay varios estudios ya que sugieren que si al controlar eficientemente el reflujo gastroesofágico con la fonduplicatura y además hacer un procedimiento, por ejemplo, como una derivación biliar, también puede prevenir la progresión del reflujo gastroesofágico y el adenocarcinoma de esófago. Siguiente. ¿Qué pasa entonces cuando la intervención quirúrgica falla? Se considera que un procedimiento antirreflujo falla cuando el sujeto es incapaz de deglutir con normalidad, experimente molestias en el abdomen superior durante y después de las comidas o presente recurrencias o persistencia de los síntomas de reflujo tras la cirugía. Entonces, esta valoración de estos enfermos es importante
para ver quiénes pueden hacerse una reoperación tras un procedimiento antirreflujo. Y la causa más frecuente que se señala es tras los procedimientos abiertos, o sea, si se hace una funduplicatura abierta, la presencia de un tejido envolvente sobre el estómago. Y en el caso de las laparoscópicas, la herniación del tejido reparado hacia el tórax, que era lo que les comenté en figura en el pan de la grafía. Entonces, la dehiscencia parcial o completa de la funduplicatura también puede ocurrir y la creación de una funduplicatura demasiado estrecha sobre el esófago puede ocurrir también tanto en el procedimiento abierto como en el laparoscópico. Siguiente. Entonces, cuando hay recurrencia de pirosis y regurgitación sin disfagia, pero con una motilidad esofágica adecuada, estos pacientes son más viables a ser objetos de una nueva reintervención, o sea, una nueva intervención aparte de la que se hizo anteriormente, para corregir eso, porque en ellos se espera un resultado excelente. Sin embargo, el tratamiento es más aplicado cuando causa falla esofágica y cuando la disfagia coexiste con una motilidad del esófago deficiente o el paciente tiene un antecedente de reparaciones previas múltiples, o sea, más de dos anteriormente, es necesario valorar entonces la resección y la sustitución del esófago, porque ya vemos que aunque se vuelva a reparar, se va a seguir dañando y el esófago ya no es funcional. Entonces, con cada intervención quirúrgica es importante recordar que el daño del esófago aumenta y que la posibilidad de conservar la función del esófago disminuye. Y también se reduce la circulación sanguínea al movilizarlo en varias ocasiones, lo que puede ocasionar necrosis isquémica del esófago. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta al momento de elegir una técnica, una cirugía que tenga poca tasa de fallo o poca tasa de reintervenciones. Gracias. Excelente, Diana. Bueno, yo tengo una pregunta para Yesrel Restrepo. ¿Qué ventajas tiene la manometría esofágica de alta resolución sobre la manometría convencional? Claro, la manometría esofágica de alta resolución, como mencionamos anteriormente, es un sistema que se ha estandarizado, entonces nos permite realizar mediciones más objetivas, por lo que los patrones de contractilidad se van a reconocer mucho más fácilmente y además es más reproducible. Además que nos permite evaluar disfagia luego de la cirugía antirreflujo. Esta también se puede realizar en un corto periodo de tiempo, o sea, toma menos de 10 minutos y no requiere de tanto, no requiere como de un personal tan especializado para realizarse. Entonces, también es fácil de interpretar, tiene una alta sensibilidad y nos da entonces resultados bastante detallados. Y bueno, nos realiza entonces un mapeo completo de la fisiología del esófago y de su función motora. Entonces podemos evaluar asimismo varios aspectos. Gracias. Tengo otra pregunta para otro de los expositores. En caso de una hernia hiatal, ¿qué se hace? Okay. En caso de una hernia hiatal, o sea, esto no va a impedir que hagas la funduplicatura, simplemente vas a resolver la hernia hiatal primero. O sea, si el estómago está por encima del diafragma, lo vas a bajar, vas a dejar por lo mínimo unos 2 centímetros de esófago dentro de la cavidad abdominal, vas a cerrar el defecto en el diafragma para que la hernia no, o sea, no haya una recurrencia y no se vuelva a salir. Y entonces ya luego entonces procede a hacer la funduplicatura normal y aumentar entonces el tono del esfínter esofágico inferior para el reflujo. Simplemente haces la hernia, resuelves la hernia primero y luego haces la funduplicatura. Muchas gracias. Y ahora para la otra expositora, ¿qué tan efectiva es la cirugía antirreflujo a corto plazo? Ok, como mencioné en la charla, pues a corto plazo, si se refiere a 1 o 2 años, la cirugía es extremadamente eficaz, sobre todo la laparoscópica. Si la realiza un cirujano experimentado en un centro de gran volumen, debido a que la curva de aprendizaje de hacer una funduplicatura es aproximadamente como 50 operaciones. Entonces, entre más experimentado sea el cirujano, mayor tasa de éxito tendrá la cirugía y menor será
la necesidad de dar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, además de después que se hace la intervención quirúrgica. Ahora le doy la palabra a la otra panelista, María Regis, que nos va a dar unos comentarios y va a dirigir la sesión de preguntas y respuestas del público. Gracias a María Isabel y a nuestros expositores por esta presentación magistral, con la cual podemos llegar a concluir que el reflujo gastroesofágico es un evento fisiológico normal, mas no lo es así la enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde se pueden presentar síntomas leves, como una molestia en el epigastrio, hasta consecuencias ya muchísimo más serias, como sería un adenocarcinoma de esófago, que este sería en el peor de los casos. Distintas pruebas se han realizado, se han diseñado para el diagnóstico de esta enfermedad, pero lo más común que se hace es el tratamiento empírico con el diagnóstico empírico con el tratamiento farmacológico que serían los inhibidores de la bomba de protones, pero este no es el único tratamiento, como explicamos en esta charla, que nos concentramos en la funduplicatura. Y antes de realizar la cirugía siempre se debe evaluar al paciente para saber si realmente es candidato y explicarle las posibles complicaciones del paciente. Entonces ahora vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas y recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat. A ver. Para el doctor Restrepo, al realizar una endoscopia convencional, ¿está indicada la toma de biopsias para confirmar el diagnóstico? Sí, bueno, la toma de biopsias no se recomienda para confirmar el diagnóstico, pues en la mayoría de los pacientes no es necesario, o sea, la mayor parte de los pacientes va solamente a realizarle el ensayo con inhibidores de bomba de protones por 2 semanas y con eso se puede confirmar el diagnóstico. Sin embargo, sí se puede realizar en ciertas ocasiones aisladas, como por ejemplo cuando los pacientes ya tengan lesiones que nos indiquen hacia un esófago de Barrett o bien hacia un adenocarcinoma o esofagitis eosinofílica, pero serían casos muy puntuales. Ahora le damos la palabra al doctor Luis Javier Cárdenas y le damos las gracias por ser nuestro moderador el día de hoy. Bueno, buenas noches, buenas tardes, jóvenes doctores. Varios puntos importantes que hemos podido analizar durante la charla. Hay aspectos importantes en el reflujo gastroesofágico que tenemos que tener en cuenta. Hay 5 factores importantes en el reflujo gastroesofágico que hay que tener. 1, si hay esófago intraabdominal. Si nosotros tenemos una hernia hiatal por deslizamiento o una paraesofágica y no tenemos esófago intraabdominal, eso ya va a ser un condicionante de reflujo. Cuando mencionaban que podía bastar con 2 o 3, no. Para hacer una reparación adecuada, y es por eso importante que lo mencionaron, que para hacer una reparación exitosa debe ser un cirujano experimentado. Y un cirujano experimentado es un cirujano que hace frecuentemente esta cirugía. El cirujano, todos los cirujanos generales saben hacer esta cirugía, pero si hacen una vez al año, eso no va a tener una experiencia adecuada en el manejo de estos pacientes y en la técnica. Y esto en particular, esta cirugía en particular es una cirugía de mucho detalle, mucho detalle. Entonces, para poder hacer la técnica adecuadamente, debes descender el esófago menos 5 centímetros en posición intraabdominal. Si no tienes más de 5 centímetros en posición intraabdominal, probablemente no vas a tener éxito. Hay que cerrar la hernia hiatal. Si un paciente tiene hernia hiatal, hay que cerrarla. Si la hernia hiatal mide más de 5 centímetros, hay que considerar fuertemente colocación de una malla sobre el diafragma para poder reforzar esa hernia y que no se vuelva a hacer esa hernia. Les hablaba sobre los puntos importantes en el reflujo gastroesofágico. El primero, la presión del esfínter esofágico inferior es importantísima. Me parece que hubo un poquito de confusión en que si hay importancia o no hay importancia en la manometría. Si hay importancia saber, y es parte del diagnóstico, si el paciente
tiene una manometría con un esfínter esofágico inferior menor de 10, este paciente debe tener una hipotonicidad del esfínter inferior y va a tener reflujo. ¿Ok? Entonces, ese paciente hay que corregir eso haciendo una funduplicatura, porque realmente, ¿qué es lo que hacemos con una funduplicatura? Una válvula externa. Nosotros vamos a tratar de recrear una válvula externa con la funduplicatura. Entonces, indicación de funduplicatura es una presión del esfínter esofágico inferior menor de 10. ¿Ok? En la manometría normal debería estar por arriba de 10 milímetros de mercurio. La pérdida del ángulo de His. El ángulo de His es el ángulo que se crea entre, hagan cuenta que este es el esófago y este es el estómago. Aquí viene el fondo gástrico. Esto que se hace aquí se llama el ángulo de His. Cuando se pierde, supongamos que hay una hernia por deslizamiento, hace esto. ¿Ok? Al hacer eso, se pierde automáticamente un efecto que cuando se llena el estómago va a hacer una pequeña compresión sobre el cardias. Y eso es un mecanismo antirreflujo también. Otro es la pérdida del aclaramiento esofágico. Y eso solamente lo vamos a poder ver con una manometría. Si el paciente tiene un esófago aperistáltico, ese paciente no va a tener un aclaramiento esofágico. ¿Qué es el aclaramiento esofágico? Normalmente todos tenemos episodios pequeños de reflujo. Pero si nuestro esófago está sano y tiene contractibilidad adecuada, va a poder hacer un aclaramiento del esófago y no va a permanecer ese ácido tanto tiempo que puede llegar a producir una esofagitis. Entonces es sumamente importante saber si el paciente tiene un peristaltismo adecuado a nivel del esófago o no. Y otro de los aspectos importantes es definir si hay un aumento de la presión intraabdominal. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos un paciente obeso, obviamente es un mecanismo más que va a condicionar el reflujo gastroesofágico. Hay una controversia en lo que mencionaban sobre operar el paciente, cuándo operar a este paciente que ha respondido a los inhibidores de bomba de protones, que es el mejor paciente para cirugía. Sí, efectivamente, el paciente que responde a los inhibidores de bomba de protones es muy buen paciente o los resultados van a ser buenos. Pero esto no quita que el paciente que no responda a los inhibidores de bomba de protones pueda o no ser candidato para cirugía. Lo que sí tenemos que estar claro es que si el paciente no responde a inhibidores de bombas de protones, tenemos que buscar otros causales de sintomatología que probablemente no son reflujo, como puede ser el espasmo esofágico transitorio, el esófago de cascanueces, el Jackhammer. Entonces, esas son patologías que estamos obligados a investigar. Si un paciente que se le da terapia, ya sea empírica, con inhibidores de bomba de protones y no resuelve o no mejora, entonces tenemos y estamos obligados a descartar otro tipo de patología que probablemente tenga este paciente y lo vamos a, si no, lo que vamos a hacer es una funduplicatura y resulta que el paciente tiene un esófago de cascanueces o un Jackhammer o tiene espasmos esofágicos y el paciente lo vas a operar y va a seguir exactamente igual y vas a tener un tremendo dolor de cabeza. O el paciente que tiene aperistalsis del esófago en el cuerpo esofágico y es una funduplicatura de alta presión. Hablaron de DOR, hablaron del TUPET, hablaron de Nissen. La gran diferencia entre, excepto, no solamente en que si es de 360 grados, 180, 270 grados, es que son funduplicaturas de altas presiones y de bajas presiones. ¿Cuándo haces una funduplicatura de alta presión? Cuando tienes un esófago normal, con un buen peristaltismo. ¿Cuándo haces una de baja presión? Cuando tienes un esófago con alteraciones en la motilidad. Entonces ahí está indicado hacer una funduplicatura de baja presión, que puede ser una TUPET o puede ser una Nissen. Me quedó en duda algo que mencionaban sobre el Helicobacter, si el Helicobacter producía o no producía reflujo y que inhibe el medio ácido. ¿Me podrían aclarar un poco? Porque pienso, el
El Helicobacter es una de las bacterias que le gusta vivir en un medio ácido. Produce un proceso inflamatorio mayor. Y si nosotros tenemos un Helicobacter pylori, vamos a crear un mayor medio un mayor medio ácido. Y probablemente pensamos, y esto es una teoría, pensamos que este proceso inflamatorio pudiera estar afectando el esfínter esofágico inferior o que pudiera estar afectando incluso el píloro y podríamos teniendo reflujo duodenogástrico y reflujo gastroesofágico. Entonces imagínense mezclándose ácido y bilis y los dos subiendo por el esófago y recordemos que los dos queman, tanto el ácido como la bilis. Uno es cáustico y el otro es ácido y los dos van a producir quemadura y ese paciente va a tener una sintomatología severa. Es más, ese paciente se levanta en la mañana, que les estoy mencionando, en la madrugada, y le dice, me estoy muriendo, créanle que se está muriendo y tienen que descartarle un infarto. Y ese paciente lo más seguro es que está teniendo un reflujo gastroesofágico severo y mixto, tanto alcalino como ácido. Entonces, hay sintomatologías importantes. El paciente que también tenemos que tener cuidado y llevarlo a una cirugía es el paciente que se despierta en las noches, se despierta con reflujo gastroesofágico nocturno o que tiene que dormir sentado. Es un paciente que tiene que ir a cirugía. Es un paciente que no podemos condenarlo a que le vamos a dar solamente inhibidores de bomba de protones o incluso combinarlo con algunos procinéticos. El gran problema que tenemos es que las asociaciones, si tú lees los artículos de los gastroenterólogos, dicen que la duplicatura no sirve. Y si lees los artículos que mencionan los cirujanos, dicen que los inhibidores de bomba de protones no son suficientes. Definitivamente la evidencia es clara en que dice paciente que en más de 6 meses o más de 3 meses con tratamiento inhibidor de bomba de protones y retornan los síntomas que tú le quitaste los medicamentos y los síntomas retornan, automáticamente ese paciente es candidato para cirugía y hay que hacerle obviamente todo el screening. Les voy a platicar, en el lugar donde yo me entrené en México, en el Hospital 20 de Noviembre, en el ISSSTE, tenía una política. La política era, como los inhibidores de bomba de protones eran medicamentos muy caros hace 25 años, para poder recetarte o poder indicarte un inhibidor de bomba de protones que lo iba a correr el ISSSTE, que es como hablar la caja del Seguro Social, tú tenías que entrar en un protocolo. Y entonces el protocolo era el siguiente: te inyectaban tus inhibidores de bomba de protones, pero si a los 6 meses los síntomas persistían, tú tenías que ir a una cirugía porque la institución no iba a seguir costeando los inhibidores de bomba de protones. Y es por eso que los estudios que ustedes están viendo, que a lo largo un paciente con reflujo gastroesofágico, a los 4 años seguro que pagó su cirugía y resolvió su problema. ¿Ok? Y máximo un paciente con un esófago de Barrett, que sabemos que es una lesión premaligna, y si yo tengo una lesión premaligna, y estoy seguro que si alguno de ustedes tiene una lesión premaligna, no van a querer que eso se quede ahí, van a querer disminuir todos los riesgos posibles para que eso no se malignice. Entonces van a preferir, por ejemplo, hacer una funduplicatura para evitar, porque ¿qué es lo que está produciendo el esófago de Barrett? Está produciendo la llegada del medio ácido en el tercio inferior del esófago. Entonces, un aspecto más que les iba a comentar, la manometría de alta definición. Es uno de los estudios más importantes en este momento, sobre todo para cuando tenemos pacientes que no son claramente un reflujo gastroesofágico y que tenemos alguna duda. Y en él no solamente vamos a evaluar la manometría o la presión del esfínter esofágico superior, porque lo vemos desde el esfínter esofágico superior, vemos el inferior, vemos la contractilidad de todo el trayecto del esófago, sino que vemos la impedanciometría. La impedanciometría es el tiempo de aire que va a haber entre un lugar y otro. Y además, algunos de ellos estudios se agrega pHimetría. Entonces podemos identificar si el reflujo es solamente ácido o es un reflujo biliar también que está llegando al esófago. Entonces, son estudios realmente bien sofisticados, pero que ya nos están dando mucha más información y nos están permitiendo seleccionar de una forma más correcta nuestros pacientes para un éxito. Y para concluir,
El paciente, después que lo operamos, lo sometemos a clasificación que le llamamos clasificación de Bisic. ¿Ok? Esa clasificación de Bisic nos dice, el paciente que está operado después de la cirugía no toma ningún medicamento, es Bisic 1. El paciente que tiene que tomar medicamentos en forma esporádica es un Bisic 2. El paciente que tiene que tomar medicamentos en forma frecuente es un Bisic 3. Y el paciente que está igual o peor de antes de operarse es un Bisic 4. Entonces así clasificamos nuestros pacientes y así clasificamos nuestra tasa de éxito. La mayoría de los pacientes en los grupos, por lo menos les puedo hablar del mío en particular, nosotros tenemos 98% en pacientes Bisic 1 y un 2% en pacientes Bisic 2. No tenemos ni un paciente en Bisic 3 ni un paciente en Bisic 4, gracias a Dios. Así que, bueno, si tienen alguna otra pregunta en que las pueda ayudar, con mucho gusto, felicitar al grupo. Nuevamente son temas, por lo menos para mí, apasionantes en lo que es cirugía general y cirugía gastrointestinal, y sobre todo yo que me dedico a la parte de gastroenterología y la parte de cirugía. Son sumamente apasionantes poder combinar estos dos artes y poder identificar a nuestros pacientes y poderles resolver. Y les podría poner o compartir un video, pero pueden entrar a las páginas de internet mía y hay testimonios de pacientes posoperados de 1 año, de pacientes posoperados de 8 años, cómo estaban y cómo vivían antes de una cirugía y cómo viven ahora después de una cirugía antirreflujo. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Doctor, ¿Alguna pregunta que tengan alguno de los? Sí, ¿cómo no? Yo tengo una pregunta. En caso de que Sí, le escucho. una persona... Ah, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, le escucho bajita. Sí. Ok, hablaré alto. En el caso de una persona que ya se le haya hecho una funduplicatura, digamos que tiene muchas náuseas por, no sé, se intoxicó, le dio un virus, algo. Entonces, ¿qué sucedería con esta persona si no logra controlar los vómitos o tomarse algo para disminuir las náuseas? Bueno, es una de las cosas que les iba a comentar. Hablaban del bloating. No, el bloating lo va a tener todos los pacientes. Y todos tenemos creación de gases, nada más que nosotros lo podemos eruptar fácilmente. Pero una funduplicatura bien realizada, el paciente no debe eruptar. Si el paciente erupta, esa funduplicatura no está buena, no fue buena. El paciente que se opera de funduplicatura le debe costar trabajo, si realmente no debe eruptar. Obviamente, si ese paciente le da una gastroenteritis, el paciente la va a pasar muy mal y hay que darle medicamentos para inhibirle ese deseo nauseoso, ese deseo de vomitar, porque se va a sentir trancado, se va a sentir que no, porque la funduplicatura funciona como a los muchachos que les gusta algo de la plomería, funciona como un check valve. Él va a pasar de aquí para arriba, pero no debe regresar de acá para abajo, de abajo para arriba. Entonces, hace un check valve. Entonces, lo ideal es que el paciente no pueda vomitar, no pueda eruptar. Ese paciente va a estar realmente bien operado, pero que sí pueda tragar. Es importante que el paciente no quede con estenosis y pueda tragar adecuadamente, pero que no pueda eructar fácilmente y que no pueda vomitar. Es un paciente bien operado y con una técnica que le va a durar mucho tiempo. Cuando un paciente erupta fácilmente después de una cirugía, ese paciente no va a durar mucho tiempo con la funduplicatura y los resultados van a ser malos a corto plazo. Y lo que hay que hacer es ponerle ondansetron, ponerle algunos otros medicamentos para inhibir el reflejo nauseoso a nivel central y a nivel periférico, y ponerle algún tipo de prosindiótico para tratar de mejorar el tránsito intestinal. Pero en los casos de bloating, aquí hay que diferenciar si el paciente tiene un sobrecrecimiento intestinal de bacterias a nivel del intestino delgado, un SIBO. Entonces eso ya es otro tema complejo. Entonces hay que probablemente tendríamos que hacer un SIBO de gases de hidrógeno y ver si ese paciente no está con un sobrecrecimiento de bacterias a nivel del intestino delgado que no esté produciendo ese nivel de gases, porque sí hay una modificación de la microbiota. Entonces hay que darle tratamiento en base a eso, darle probióticos,
hay que darle antibióticos de acción intraluminal solamente y vamos a mejorar mucho ese tema. Así que el blotting no crean mucho en él. La experiencia que nos dice es que los pacientes generalmente lo que les está sucediendo es que tienen un sobrecrecimiento bacteriano intestinal y lo que hay es que tratarlo y que si no pueden eruptar, está bien operado. Doctor, Sí. una pregunta. En los pacientes que tengan reflujo biliar, pero reflujo biliar solo, ¿el uso de medicamentos como los inhibidores de bomba de protones o los antiácidos puede empeorar la sintomatología o simplemente no mejora y ya no hace más nada? Excelente pregunta. Mira, la mayoría de los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y tú le das inhibidora de bomba de protones y no tienen mejoría, debes investigarlo por un reflujo duodenogástrico. Porque ese paciente va a tener una combinación de dos cosas, reflujo duodenogástrico y reflujo gastroesofágico. Pero ¿qué sucede? Los inhibidores de bomba de protones no van a hacer absolutamente nada con la bilis. Entonces, en estos pacientes tienes que utilizar quelantes de la bilis. ¿Cuáles son los quelantes de la bilis? El sucralfato. Entonces tienes que hacer una combinación de inhibidores de bomba de protones junto con sucralfato. Y los sucralfatos los tienes que dar en ayuna 2 veces en el día, a dosis inicialmente de hasta de 30 cc y después vas bajando hasta llegarlo a 10 cc. Pero es la única forma que tú vas a quelar, o sea, vas a hacer que esa bilis no erosione la mucosa ni gástrica ni esofágica. Y en esos pacientes probablemente si el reflujo es persistente, ahí el tratamiento hay que considerarlo, probablemente podría ser el bypass encaminado a resolver el problema del gastroesofágico y reflujo duodenogástrico o hacerle una funduplicatura con una aplicatura gástrica para aumentar el vaciamiento gástrico más rápido y evitar el reflujo gastroesofágico. Otra de las cosas que les iba a mencionar, hablaron de las técnicas más nuevas endoluminales, el Linux y las funduplicaturas endoscópicas. Actualmente no han demostrado ser mejores que la cirugía. Sin embargo, en casos muy particulares, pero muy particulares, aquí sí se pueden utilizar. El Linux, que son los imanes, hablaban de los imanes, de los que parecen como unas perlas entrelazadas, es carísimo. La prótesis cuesta entre 15 y 20 mil dólares, nada más el dispositivo. Entonces, en los casos de pacientes que hayan sido mal seleccionados para una manga gástrica y que tenían un reflujo previo y que no había sido detectado, ya no tienes estómago aunque sale una funduplicatura. Entonces, en este tipo de pacientes, el Linux es una gran ventaja. Ahí puedes ponerle el anillo de los imanes y ese paciente va a dejar de tener reflujo, por lo menos le vas a resolver el reflujo porque no tienes con qué, no hay fondo gástrico, el fondo gástrico desapareció en la cirugía. Entonces, ahí es donde tú puedes utilizar. Y el Stretta no es mejor que el Linux, pero podría ser una alternativa para utilizarlo. Pero también podría ser una alternativa en el paciente que se le ha hecho una funduplicatura floja, utilizar el Stretta, que es por radiofrecuencia, para engrosar un poquito más el esófago y a ver si esa funduplicatura funciona y no tienes que hacer una reintervención de una funduplicatura, porque reintervenir un paciente de una funduplicatura no es fácil, es bastante difícil. Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. En un paciente que fuma, Sí, o ¿cómo sea, no? con tabaco, ¿me escucha? Hola. Ujú. Ok, perdón. Aquí en un Sí, paciente sí, que fuma, él, a pesar de sí, que sí, tiene sí, el le escucho, le escucho. diagnóstico, a pesar de que tiene el diagnóstico de reflujo gastroesofágico y tiene este fallo del tratamiento médico, se operaría a pesar de que, por ejemplo, no deje de fumar tabaco y todas las complicaciones que pueda tener esto. Sí, no es contraindicación el que fume para una cirugía antirreflujo. Sabemos que la nicotina reduce
esofágico inferior, sabemos que la cafeína relaja el esfínter esofágico inferior. Nosotros le pedimos a los pacientes que dejen la nicotina y que dejen el café. Para mí el enemigo número 1 del reflujo es el café, el número 2 es el café y el número 3 es el café. Después viene el chocolate y después vienen las mentas. Después vienen el ajo, el tomate y todos aquellos. ¿Ven? Pero muchas veces el paciente no deja. Entonces hay que trabajar esto con ellos y bueno, mira, vamos a negociar. Te tomabas antes 5 tazas de café en el día, vamos a reducirla a 1, a 2, a 3, y así hasta puedas llevar a un mínimo y cambiarle a tés que no tengan cafeína, que sean libres de cafeína. Y entonces con eso puedes lograr un poquito de mejoría. Porque simplemente, aunque operes un paciente y el paciente sigue con la ingesta de café, el paciente se va a sentir mal porque hay una irritación. Hay una irritación del mismo esófago simplemente por el café, porque es un esófago sensible. O sea, ese esófago queda sensible. Y lo mismo sucede con la rutina, ¿no? O sea, lo ideal es que lo dejen de todo, lo dejen, pero el que no lo puede dejar o no lo ha dejado no es contraindicación de cirugía. Con esto cerramos el ¿Alguna otra webinar. pregunta? No sé. Bueno, cerramos el webinar y le damos gracias por asistir y recuerden quedarse para la evaluación. Excelente, muchachos. Muy bien. Ok, bueno, saludos a todos. Los dejo porque tengo pacientes esperando. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cualquier Gracias, cosa, doctor. con mucho Gracias. gusto, ya saben, tiene mi contacto y en cuanto tengamos cirugías, les aviso a su compañera. Bueno, siempre tenemos cirugías, pero que ustedes puedan y se puedan conectar. Podemos enseñarles algunos otros procedimientos. Por ahí vamos a tener algunas mangas gástricas, de repente un balón gástrico, para que vean algunas otras cosas que no van a ver en las instituciones, sino también a nivel privado, pues. Así que bueno, saludos muchachos, pásenla bien. Un abrazo. Igual, Cuídense. doctor. Saludos, doctor.